Hola, ¿cómo están? Buenas noches ya. Yo acá esperando los resultados finales, a ver cómo queda el dibujo en esta importante votación. Y bueno, aprovechando el tiempo de hacer un poco de filosofía, tomando la invitación de Rodrigo, viendo el video que envió. Y quería hacer algunos comentarios porque estamos justamente en este ejercicio de reflexionar juntos en torno al pensamiento de Heidegger. Lo primero que quería señalar es que es difícil comprender lo que dice Heidegger y tiene dos obstáculos importantes. Con obstáculos me refiero a obstáculos para llegar a comprender. Después viene el estar de acuerdo, no estar de acuerdo, encontrar los errores, si uno quisiera estuviera en ese ánimo. ¿Mm? Después viene, me hace sentido o no me hace sentido. Primero hay que comprenderlo. Y hay dos grandes obstáculos que no son menores. El primero es político, porque él cometió errores importantes que reconoció, pero los cometió. Y ha servido para desacreditar su pensamiento filosófico. De hecho, hay campañas de eso. Y el mismo muchacho, ¿no? En el video lo menciona a 4 o 5 minutos de la adhesión al nazismo de Heidegger y uno no entiende si es crítica o qué cosa del pensamiento filosófico de Heidegger, ¿no? Pareciera, a mí me queda como ese sabor de que cuando lo está mencionando está diciendo que Heidegger está errado. Entonces, bueno, se hace eso, ¿no? Que se confunde el pensamiento político con el pensamiento filosófico. Haciendo riguroso el pensamiento político inicial de esa adhesión inicial de Heidegger al nazismo. Lo llamativo es que aún así sigue siendo considerado por muchos, incluso por este mismo joven, como el pensador más importante del siglo XX. Yo no sé por qué ocurre eso. Se le desacredita el pensamiento y a la vez se le considera el más importante. No sé. Y bueno, y el segundo, perdón, para terminar la idea. Y acá, nada, pues, él cometió los errores que cometió, entonces uno más bien se tiene que hacer la pregunta de por qué quisiera yo entender a Heidegger, por qué leerlo a pesar de esto, porque es parte de lo que carga. Bueno, y después viene que es el aspecto más difícil de superar, porque estamos imbuidos en eso, que es la historia de la metafísica, que son 2500 años, no es poco. O sea, toda nuestra cultura, nuestras instituciones, nuestra forma de pensar, nuestra forma de concebir históricamente el aprendizaje, etc. Más importante, nuestra forma histórica de concebir el ser. Está permeada por esa confusión del ser como ente. Cuestión que no se supera si no se hace el ejercicio que hizo Heidegger en que es metafísica. Por eso uno puede decir con toda propiedad, cuando entiende bien lo que ahí ocurre en que es metafísica, que la historia de la filosofía, que la historia de la metafísica en realidad en Occidente, es superada. Superada no es una declaración arbitraria. Eso es importante tenerlo presente. Sucede que el ser y la nada son asuntos radicales. Son blanco-negro. Son así. Es blanco-negro, no hay grises, no queda el espacio para el gris, porque el ser y la nada son radicales en su en todo su ser, a pesar de que la nada no existe, no tiene ser. Justamente por eso radical, también, digamos. En su no ser es radical, así como el ser en su ser. Son radicales. Y la verdad cuando se revela de eso, con sus consecuencias, que es lo primero difícil es que eso se revele. Pero lo primero difícil es pensarlo, en hacer lo que hizo Heidegger. Porque la nada no nos interesa, de la nada no queremos saber nada. Es la historia de la metafísica. Lo segundo es que se revele esa verdad. Y lo tercero es llegar a pesquisar las consecuencias radicales que eso tiene.
Y esa parte es importante porque también en la historia de la metafísica, y eso es parte de los problemas, y lo veíamos en relación a esa frase de Hegel, ¿no? De que la filosofía no es para la plebe. Claro, está desarraigada de la experiencia. Sin embargo, por ejemplo, en Japón, que hicieron una lectura correcta de qué es metafísica, encontraron ahí una descripción del Satori, ¿no? De la experiencia de Buda, ni más ni menos. Bueno, se ve ahí que es algo significativo, porque dice, es la condición de posibilidad para el fin del sufrimiento humano, o sea, no es poca cosa, digamos, lo que está en juego. Entonces, bueno, pero la historia de la metafísica es un obstáculo importante. De hecho, este mismo análisis que se hace acá en el video de considerar a Ser y Tiempo como la obra principal de Heidegger revela, ¿cierto?, que no hay una comprensión todavía de qué fue lo que planteó Heidegger. Si uno quisiera hacer una división temporal como hace este muchacho, o en la tradición filosófica se sigue haciendo, de un primer Heidegger asociado a Ser y Tiempo, y un segundo Heidegger asociado a la técnica, perdón. Me entra algún mensaje acá, no sé cómo pagarlo, me distraen. ¿Qué decía? La división. La división que debe hacerse entonces no es esa, la del primer y segundo Heidegger en Ser y Tiempo, sino que es en qué es metafísica, porque ahí es donde tiene la experiencia del Satori. El equivalente al Satori no es Satori porque precisamente un Satori, porque no es japonés Heidegger. Podríamos decirlo en términos griegos, ¿no?, de nuestra tradición, o la europea, porque la nuestra también tiene otro matiz, ¿no? Es la develación de la verdad del ser, aletheia. Bueno, eso es lo que marcaría el antes y después de Heidegger. Buda no es Buda hasta la experiencia de la iluminación. Antes de la iluminación, Buda es Siddhartha Gautama. Después Buda Sakyamuni, el iluminado del clan de los Sakya. Entonces, eso revela, y se ve, es coherente con algunos comentarios que hace después este muchacho. Me voy a centrar en dos puntos nomás, porque la historia de la metafísica es superada, ¿cierto?, en este libro de que es metafísica. Por lo tanto, creo que vale hacer dos puntos que sean gruesos, aparte de este que ya mencionaba, para poder plantear la reflexión. Bueno, en el minuto 22:04, este joven dice, la traducción más precisa de Dasein, el ser ahí, el hombre, el ser que somos cada uno de nosotros cada vez, dice, la traducción más precisa debería haber sido estar ahí. Dasein significa ser ahí, traducción literal del alemán. Sein, ser, da, ahí. Entonces está proponiendo un estar ahí. Estar es una noción espacial. Entonces nuevamente acá rápidamente el ser se nos transforma en ente, así como nada. Así como fue alma, o idea, la idea de bien, ¿cierto? El primer ser, la primera versión. No la primera versión, primero fue Physis, ¿no? Bueno, tenemos la idea de bien, después tenemos el arjé, tenemos la sustancia, tenemos muchas, ¿no?, a lo largo de la historia de la metafísica en Occidente. Bueno, rápidamente eso acá se nos cuela como estar, como espacio.
Entonces, perfectamente este libro, en vez de Ser y Tiempo, se podría haber llamado, según esta traducción que este joven defiende, el libro se podría haber llamado Espacio y Tiempo, que lo podría haber escrito Newton o Einstein, no el filósofo más importante del siglo XX. O, cuando se lee bien, que es metafísica, el filósofo más importante de la historia de Occidente, porque inició y terminó la filosofía y dio origen a un nuevo pensar. Más que, como dice también este muchacho en algunas partes, más que querer instalar como una precomprensión del ser, lo que hace Heidegger es ir mostrando justamente las distintas precomprensiones, los prejuicios que nosotros nos hemos ido construyendo, prejuicios como precomprensiones, en torno al ser. Bien, este muchacho se atreve incluso a ir más allá, dice en el minuto 22-19, lo central del Dasein es el Da, el ahí. Eso muestra más aún la confusión que tiene, ¿no? Porque en realidad, de todos los entes, de todos los existentes, para nombrar algunos que nombra Heidegger en Ser y Tiempo, ¿no? Las puertas, las mesas, las sillas, los martillos, de todos los entes, las plantas, el único, o sea, lo que caracteriza, ¿cierto?, al Dasein, el único que se pregunta por el ser es el hombre. O sea, es la relación con el ser lo que a nosotros nos caracteriza. Esa es la existencia. Existencia es eso. Es como estar salido de sí mismo en la pregunta por nuestro propio ser. Si uno tuviera que borrar una de las dos palabras, que es una tontera, digamos, porque no se da el ser, y lo dice Heidegger también en Ser y Tiempo, no se da el ser sin el ente. Y lo dice. Si uno suprimiera el ente, estaría nuevamente pensando al ser como una sustancia ahí que vuela en alguna parte, sin ninguna relación con el ente. Entonces, borrar o sostener que lo más importante es el ahí, es un error. Primero, para hablar en términos de lo que decía, de comprender o no el pensamiento de Heidegger, no se está entendiendo lo que dijo Heidegger. Bueno, y lo segundo importante en esto, porque hay otra consecuencia que para mí es más importante, porque esto muestra el error, pero los errores pueden tener o no consecuencias. El error de Heidegger de su suscripción al nazismo, ¿cierto? Todavía lo paga, digamos que todavía se le hace campaña negativa. Tuvo consecuencias ese error. Entonces, el error acá, porque si uno entiende bien lo que hizo en Ser y Tiempo, es una descripción fenomenológica de la experiencia humana, del calibre de los Vedas. O sea, yo he dicho acá que no es el libro más importante, pero no por eso es uno poco significativo, a pesar de que es un borrador, digamos, de lo que está preparando, que es el pensamiento del ser. Es un libro tremendamente importante. Y eso es relevante mencionarlo y tenerlo presente, porque cuando se piensa, dice Heidegger, el hombre no está en el mundo como el agua está en un vaso. Y acá es donde empiezan las coincidencias con el budismo, ¿no? Con las descripciones fenomenológicas. Por ejemplo, del saber que no puede ser superado, la Prajnaparamita, ¿no? La iluminación de Buda es eso, ese ver eso, ver al saber último. Y eso es importante porque es la base y el pilar de cualquier epistemología, o sea, cualquier vía de conocimiento que hierra en
en este conocimiento, precisamente, porque es un saber, va a terminar tarde o temprano mostrando su inconsecuencia, su inconsistencia, su arbitrariedad. ¿Ah? Y ahí se cierra la posibilidad de una relación ética con la totalidad del ente. El budismo, en última instancia, es una relación ética, una relación lícita, así se dice, una relación lícita con todo lo que existe. Y eso no va a ser posible de realizar si todavía epistemológica contiene un hierro esencial quiero decir, de su esencia, ¿no? Porque no ha sido comprendido el hombre debidamente. Debidamente es como el Dasein, o llevado a la terminología budista, la Prajnaparamita. Bueno, hasta ahí quería llegar, porque como decía, después siguen, pero lo que hace este muchacho es repetir la historia de la crítica que se le ha hecho a Heidegger desde la metafísica. Por ejemplo, no sé, después de que publica Ser y Tiempo aparecieron los llamados existencialistas, muchos de ellos, Derrida, Sartre, que critican este libro porque dicen, oye, está haciendo antropología sin siquiera hablar del cuerpo humano. Y Heidegger dice en Ser y Tiempo que no está haciendo antropología, lo menciona explícitamente, pero bueno, son las confusiones que existen. Pero bueno, todas esas críticas son superadas cuando se entiende que es metafísica. Por eso a mí me pareció importante cuando estaba hablando con mi primo y quiso hacer esta invitación a personas de que quisieran conversar de esto y aprender de esto. Bueno, seguimos, pues. Listo, que esté muy bien. Chao, chao. Lo que iba a decir que no entendí muy bien la relación del video con qué es metafísica, pero estoy acá con el perrito. está inquieto. No entendí muy bien la relación del video con qué es metafísica, así que ahí, Rodrigo, te la dejo, pues no sé si quieres hacerlo más explícito. Yo me remití acá al comentario de Ser y Tiempo porque es lo que aparece en el video. Así que no sé, pues, si quieres agregar algo tú, lo mencionas. Pues. Listo. Ahora sí, listo, que esté muy bien. Chao.